Homologación. Es la orientación al aprendizaje y a la adquisición de conocimientos teóricos prácticos en soldadura, de tal forma que permita la preparación a los participantes para el examen de homologación y sean reconocidos profesionalmente y puedan desempeñarse en tareas de soldadura de acuerdo con el código D1.1 vigente. ¿Qué es el código 1.1? Según la Asociación Americana de Soldadura AWS, el código de soldadura para aceros estructurales es D1.1, compuesto por un conjunto de leyes para el diseño, selección de materiales, elaboración y calificación de procedimientos de soldadura y soldadores, fabricación, montaje, inspección, reparación, modificación y reconstrucción de estructuras soldadas. La sección 4 de este código trata sobre la calificación de procedimientos y soldadores. Hace mención a los criterios de aceptación para la inspección visual y los ensayos de doblado, de cara, raíz y lado. Según el código, una soldadura tiene que ser aceptada visualmente para poder realizar los ensayos de doblado. Implementos de seguridad. Para realizar los trabajos de homologación, el soldador debe utilizar los siguientes implementos de seguridad. Mandil de cuero para protegerse de las salpicaduras. Mangas de cuero para la protección de los brazos. Guantes de cuero para la protección de las manos. Escarpines sirve para la protección de los pies y los tobillos. Careta de soldar sirve para visualizar el proceso de soldeo y la protección de la cabeza y el cuello de las salpicaduras. Lentes para el oxicorte. Se utiliza para tener una buena visión durante el oxicorte. Además, protegen los ojos. Los pasos a seguir para realizar el soldeo son los siguientes. Habilitado del material base. Los trabajos de homologación se inicia en el área de oxicorte. Aquí se realiza la habilitación de los materiales. Está compuesto por un carrito de oxicorte semiautomático que funciona a corriente eléctrica. Tiene mangueras que conducen el oxígeno y el acetileno, así como una boquilla de corte. El carrito semiautomático tiene una cremallera con el que se regula la altura y la longitud de desplazamiento del corte. Para encender el soplete se utiliza un chispero. Enseguida se regula la llama neutra conformada por oxígeno y acetileno en la misma proporción. Para realizar un buen corte, se debe realizar un precalentamiento al material base. Para ello, la boquilla se ubica a una altura de 3 a 5 milímetros del material. A continuación, se abre el chorro de oxígeno a una velocidad determinada. El corte se realiza con una llama oxidante. Se debe tener cuidado al momento de regular la llama, ya que una mala regulación podría ocasionar salpicaduras llegando al rostro o brazos, pudiendo impregnarse en la ropa. La velocidad de avance del carrito semiautomático depende mucho del espesor del material. A mayor espesor, la velocidad es menor. A menor espesor, la velocidad de corte aumenta. Si el corte es perfecto, se aprecia en el momento que la chispa pasa sin dificultad
al otro lado del material. Concluido el corte, se puede apreciar un área lisa sin estrías ni rebabas. Quiere decir que la velocidad y la regulación de la llama han sido los adecuados. Para el corte del biselado, el soldador gira el brazo de la antorcha a 30 grados, que es el ángulo recomendado para biselar el material. Al mismo tiempo, regula la altura de la boquilla, que debe ser aproximadamente de 3 a 5 milímetros con respecto al material base. Para realizar el corte, son establecidas en un diseño. El soldador recibe las siguientes especificaciones: espesor de la plancha 3/8 de pulgada, ángulo de bisel 30 grados, ángulo de ranura 60 grados, abertura de raíz 3/32 pulgadas a 1/8 de pulgada, cara de raíz 3/32 pulgadas a 1/8 de pulgada, apéndices apuntalados en los extremos con un esmerilado al inicio y al término del soldeo. La probeta no requiere puente en la parte posterior. La homologación será de acuerdo al código AWS D1.1. En este diseño también nos indica que se tiene que cortar 2 biseles, de tal manera que la junta a tope tendrá una ranura o canal con un ángulo total de 60 grados. Preparación de la junta. Después de haber concluido con el corte, las piezas habilitadas se colocan en el tornillo de banco para preparar el talón o la cara de raíz. Para realizar el esmerilado, el operario se coloca la pantalla protectora con el fin de protegerse el rostro. Seguidamente, el operador inicia con la preparación de la cara raíz, conocida comúnmente con el nombre de talón. Puede ser aproximadamente 3/32 a 1/8 de pulgada. Se debe tener mucho cuidado en la preparación del ancho de esa cara de raíz. Esta debe ser totalmente uniforme, de lo contrario, perjudicará en la regulación del amperaje. La preparación se realiza con el esmeril y el acabado final de la cara raíz se realiza con la lima de desbaste. La misma medida debe tener toda la extensión de la plancha. Apuntalado. Para el apuntalado, el soldador prepara 2 probetas. Una de las probetas va a ser utilizada para la regulación del amperaje y la otra probeta para la calificación. Esta probeta soldada será sometida a una inspección visual y a ensayos mecánicos de acuerdo al código D1.1. La probeta preparada lleva en sus extremos un apéndice con un acanalado que servirá de inicio y término del soldeo. Antes de iniciar con el apuntalado, se debe comprobar que la mesa esté totalmente plana para tener facilidad en el alineado. Iniciamos el alineado teniendo en cuenta que la separación entre las 2 planchas debe ser de 3/32 a 1/8 de pulgada. A continuación se realiza el apuntalado con el electrodo celulósico E6011 de 1/8 de diámetro. En el apuntalado es necesario fundir bien el material base, asegurando así
una buena unión. Después del apuntalado, se procede a limpiar la probeta con un cincel o con una escobilla de acero para eliminar las salpicaduras y escorias generadas durante el soldeo. Para esta labor es necesario tener puesto la careta, pero con el visor hacia arriba. La luna protectora debe estar en buen estado, así se evita que la escoria llegue a la vista. Después del apuntalado, se verifica la abertura de la raíz. Este debe estar totalmente uniforme a lo largo de toda la costura. Regulación del amperaje. En la máquina de soldar se realiza la regulación del amperaje. Esta regulación se realiza en la misma posición de soldeo y con corriente continua de polaridad inversa. Haciendo uso de un posicionador, ubicamos la probeta en posición vertical. Cuando la regulación del amperaje ha sido la adecuada, se puede observar en el primer pase un orificio dejado que debe ser del diámetro de la varilla, es decir, de 1/8 de pulgada. Soldeo. Para el primer pase de raíz se utiliza el electrodo E6011 de 1/8 de pulgada con corriente continua de polaridad inversa, de 70 a 80 amperios. El soldeo debe realizarse con un movimiento oscilatorio en forma de U. Finalizado el soldeo, para realizar el empalme del primer pase, es necesario desbastar con el esmeril y con un disco de 3/32 o de 1/8 de pulgada. Este desbaste se realiza con la finalidad de obtener una buena función entre cordones y debe tener una longitud aproximada de media pulgada. El sobreespesor tendrá una altura máxima de 1/8. Para el segundo pase se utiliza el electrodo E7018 de 1/8 de diámetro, con corriente continua y de polaridad inversa, con un amperaje de 100 a 120 amperios aproximadamente. El soldeo debe realizarse con un movimiento oscilatorio en forma de zigzag. El relleno quedará debajo del ras del material base, aproximadamente 1 milímetro por debajo. Para el tercer pase de acabado se utiliza el electrodo E7018 de 1/8 de diámetro, con corriente continua de polaridad inversa con 100 a 120 amperios. El soldeo debe realizarse con un movimiento oscilatorio en forma de media luna. El acabado de la soldadura, también llamado refuerzo, tendrá una altura de 1/8 de pulgada. Para el segundo y tercer pase ya no es necesario el uso del esmeril para la limpieza. Después de culminar cada cordón y pase, para limpiar la salpicadura y la escoria, se utiliza una escobilla de mano o grata circular de 4 medios o de 7 pulgadas de diámetro. Durante el soldeo se debe mantener la velocidad de avance, la altura del arco y el movimiento constante. Estos tres factores garantizan un buen trabajo. Limpieza final. Al finalizar el trabajo de soldeo, se debe limpiar la probeta soldada con una grata circular, eliminando la salpicadura, escoria
y residuos que haya quedado. Inspección visual. Durante la inspección de la probeta soldada, se tiene que verificar los criterios de aceptación. Si el soldador ha cumplido con todos los requisitos, quiere decir que la probeta está apta para realizar el ensayo de doblez. Los criterios de aceptación son los siguientes. La soldadura no debe presentar grietas. Todos los cráteres serán rellenados en toda la sección transversal de la soldadura. La cara de la soldadura debe estar al ras respecto a la superficie del metal base. La socavación no debe exceder de 1 milímetro. El refuerzo de la soldadura no debe exceder a 3 milímetros. Se debe inspeccionar la raíz de la soldadura y no debe tener evidencia de fisuras, fusión incompleta o penetración inadecuada de la junta. La concavidad máxima de la superficie de la raíz debe ser de un 16 y el espesor máximo de 3 milímetros. La medición de la soldadura se realizará con los siguientes instrumentos. Medidor de soldadura AWS. Con este instrumento se mide el refuerzo de la soldadura tope, el tamaño de la soldadura del filete y la máxima concavidad y convexividad. Según el código D1.1, se acepta como máximo 3 milímetros o 1/8 de refuerzo de soldadura. La medición se realiza deslizando el instrumento a toda la longitud de la soldadura. Si se encuentra un punto que excede a los 3 milímetros, será un factor por el cual se rechaza toda la soldadura. Medidor BWAC. Con este instrumento se realizan 4 medidas esenciales durante la inspección visual. La profundidad de la socavación. La porosidad de comparación de 1/8 y de un 16. La cantidad de porosidad por cada pulgada lineal y la altura del refuerzo de la soldadura. El vernier se utiliza para medir las fisuras o una discontinuidad en la probeta doblada de cara, raíz y lado. Si en la probeta no se encuentran discontinuidades o están dentro de los criterios de aceptación, la probeta es aceptada. Ensayo de doblez. La longitud de la probeta a trazar es de 8 pulgadas de largo y 8 de ancho. Con la regla metálica se hace la medición. Se marca un punto en el centro del metal, tanto a la izquierda como a la derecha, se mide 1 pulgada y se marcan puntos. De estos puntos a ambos lados se mide 1,5 pulgadas. De esta probeta se obtendrán 2 probetas de 1,5 pulgada de ancho, las que serán sometidas al ensayo de doblado. El corte se realiza con el equipo oxicorte semiautomático. Antes de doblar las probetas, se debe esmerilar toda la soldadura de la cara y raíz al ras del material base. Se recomienda eliminar los filos de la probeta haciendo uso de una lima de desbaste. Doblado de la cara y raíz. El espécimen ya está esmerilado tanto por la cara y raíz.
A continuación, se realiza el doblado correspondiente. Estas dos probetas se van a doblar. Una de ellas es la cara y la otra la raíz. Antes de doblar, se identifica cuál es la cara y también la raíz. La probeta a doblar es un material identificado como A36 de 3/8 de espesor. El doblado se realiza en una máquina de compresión que también es utilizada en la tracción de este tipo de material. Esta máquina tiene un émbolo de 1,5 pulgadas de diámetro con un dispositivo de doblado guiado con una separación de 60.3 milímetros. Para el doblado de la cara se coloca la probeta con la identificación hacia abajo. Debe estar bien centrada. Seguidamente, con el control manual de la máquina, se desliza el émbolo hacia abajo, realizando el doblado de la probeta. Al concluir el doblado, se levanta el émbolo y con la ayuda de un martillo se extrae la probeta. La misma operación se realiza para el doblado de la raíz. Culminado con el doblado de la cara y la raíz, se verifica si tiene alguna discontinuidad en la parte convexa. Si existe alguna discontinuidad, esta debe estar dentro del criterio de aceptación. Criterios de aceptación del doblado de cara, raíz y lado. Se examina visualmente la superficie convexa de la muestra para ver si tiene discontinuidades en la superficie. Si tuviese, esta no debe exceder de las siguientes dimensiones: 3 milímetros, medida en cualquier dirección sobre la superficie. 10 milímetros como suma de las mayores dimensiones de todas las discontinuidades, mayores a 1 milímetro, pero que sean iguales o menores de 3 milímetros. 6 milímetros como máxima grieta en esquina, excepto cuando la grieta resulta de inclusiones de escorias visibles o de otro tipo de discontinuidades de tipo de fusión, en cuyo caso se aplicará el máximo de 3 milímetros. Realizada la inspección y no habiendo encontrado discontinuidades mayores a las que indica la norma D1.1, se da por aceptada y es calificado el soldador.